Si sientes que cargas con un dolor que no es tuyo, si cuando te enojas escuchas la voz de tu madre saliendo de tu boca, aunque jures que nunca serías como ella, si has notado que en tu familia las mismas tragedias se repiten generación tras generación como si estuvieran malditos, necesitas escuchar esto que voy a contarte hoy. No es casualidad que en tu familia siempre haya problemas de dinero. No es casualidad que todas las mujeres de tu línea familiar hayan tenido relaciones tóxicas. No es casualidad que la depresión, la ansiedad o la baja autoestima parezcan heredarse igual que el color de ojos. Louise Hay descubrió algo hace más de 40 años que cambió para siempre la manera de entender por qué algunas familias parecen estar condenadas a sufrir. Existe un dolor invisible que se transmite de padres a hijos, de abuelas a nietas, de generación en generación como si fuera parte del ADN familiar. Y lo más devastador es que la mayoría de nosotras ni siquiera nos damos cuenta de que estamos viviendo la vida de nuestras ancestras heridas, repitiendo sus miedos, cargando sus traumas, perpetuando su sufrimiento. Pero hay algo aún más poderoso que Luis descubrió. Descubrió que así como el dolor se puede heredar, también se puede romper. Que algunas mujeres nacemos con una misión específica, sagrada, ancestral. Nacemos para ser las que dicen basta, las que ponen un punto final al sufrimiento familiar, las que declaran con todo el poder de su ser el sufrimiento familiar termina conmigo. Si sientes que esto que estoy diciendo está tocando algo muy profundo en tu alma, si reconoces que quizás naciste para transformar el dolor de tu línea familiar, te invito a que te suscribas a este canal ahora mismo. Porque aquí no solo hablamos de crecimiento personal, aquí aprendemos juntas a convertirnos en las ancestras sanadas que nuestras familias han estado esperando durante generaciones. Louise Hay no tuvo una revelación mística cuando descubrió esto. Lo descubrió de la manera más dolorosa posible, cuando se dio cuenta de que había estado repitiendo exactamente los mismos patrones de su madre, quien había repetido los de su abuela, quien había repetido los de su bisabuela. Una cadena invisible de sufrimiento que había pasado de mujer a mujer durante décadas. Cuando Luis desarrolló cáncer a los 50 años, entendió que su cuerpo estaba gritando el dolor acumulado de generaciones. Entendió que la enfermedad no era solo suya, sino que era la manifestación física de traumas familiares que nunca habían sido sanados. Y en lugar de solo curarse a sí misma, Luis decidió curar toda su línea ancestral. En los próximos minutos te voy a enseñar exactamente el método que Luis desarrolló para romper maldiciones familiares. No es un proceso complicado que requiere años de terapia. No son rituales extraños o ceremonias que no entiendes. Es un método simple, de 3 pasos, que puedes aplicar en 10 minutos y que puede cambiar el destino de tu familia para siempre. Te voy a mostrar cómo identificar exactamente qué patrón familiar estás repitiendo, cómo liberarte del dolor que no es tuyo, pero que has estado cargando, y cómo convertirte en la primera mujer de tu línea familiar que vive desde el amor y no desde el trauma. Pero antes de que sigamos, necesito que entiendas algo fundamental. No es tu culpa haber heredado estos patrones. Tus padres no te los transmitieron porque fueran malas personas. Te los transmitieron porque ellos también los habían heredado, porque ellos también fueron víctimas antes de convertirse en las personas que te lastimaron. La diferencia es que tú tienes algo que ellos no tuvieron. Tienes la conciencia de que estos patrones se pueden romper. Tienes el conocimiento de que el sufrimiento familiar no tiene que ser eterno. Y tienes el poder de decidir que contigo el dolor se detiene para siempre. Luis descubrió que algunas familias cargan con traumas que se remontan a siglos atrás. Guerras, hambrunas, violencia, pobreza, abandono. Dolores tan profundos que se grabaron en el alma familiar y que se han estado transmitiendo de generación en generación, esperando que llegue alguien con la fortaleza suficiente para sanarlos. Hoy esa persona eres tú.
hoy vas a aprender a decir las palabras más poderosas que una mujer puede declarar: el sufrimiento familiar termina conmigo. Sé exactamente lo que se siente cuando te das cuenta de que estás viviendo la vida de tu abuela, aunque nunca la hayas conocido. Sé lo que es esa sensación extraña de que tus miedos no nacieron contigo, sino que llegaron de algún lugar muy lejano en el tiempo. Sé lo que significa sentir que cargas con una tristeza que es más grande que cualquier experiencia que hayas vivido. Conozco esa sensación de estar en una discusión con tu pareja y de repente escuchar exactamente las mismas palabras que escuchabas entre tus padres. Ese momento aterrador cuando te das cuenta de que estás repitiendo la misma dinámica tóxica, los mismos gritos, las mismas heridas, como si fuera un guión que ya estaba escrito antes de que nacieras. Sé también lo que se siente cuando miras a tu hermana y ves que ella también está repitiendo los mismos patrones, aunque ambas juraron que serían diferentes. Cuando te das cuenta de que en tu familia todas las mujeres han luchado con la misma baja autoestima, la misma sensación de no ser suficientes, la misma dificultad para recibir amor. Durante años creí que esto era normal. Creí que las familias simplemente tenían personalidades similares, que era natural que los hijos se parecieran a los padres en todo. Pero Louise Hay me enseñó algo que cambió completamente mi perspectiva sobre lo que realmente se hereda en las familias. Louise descubrió que así como heredamos el color de ojos, la estatura o la tendencia a ciertas enfermedades, también heredamos lo que ella llamaba el ADN emocional. Heredamos los traumas no procesados, los miedos no sanados, las creencias limitantes sobre el amor, el dinero, el merecimiento, la seguridad. Cuando una mujer vive un trauma intenso y no lo procesa completamente, ese dolor se queda grabado no solo en su mente, sino en su sistema nervioso, en su manera de ver el mundo, en la energía que transmite a sus hijos. Y sin darse cuenta, sin querer lastimar a nadie, les enseña a sus hijos a tener miedo de las mismas cosas que ella teme. Una madre que creció en pobreza y nunca sanó esa herida, inconscientemente les enseña a sus hijos que el dinero es peligroso, que no hay suficiente para todos, que solo se puede sobrevivir luchando. No porque quiera condenarlos a la escasez, sino porque es la única manera que ella conoce de relacionarse con la abundancia. Un padre que fue abandonado de niño y nunca procesó ese dolor, inconscientemente mantiene a su familia a distancia emocional, porque su sistema nervioso está programado para esperar el abandono. No porque no ame a sus hijos, sino porque está protegiendo tanto a ellos como a sí mismo del dolor que está seguro que llegará. Louise se dio cuenta de que había crecido repitiendo exactamente los mismos patrones de supervivencia de su madre. Su madre había aprendido a volverse invisible para evitar ser lastimada. Así que Louise también se volvió invisible. Su madre había aprendido que el amor era peligroso porque siempre llegaba acompañado de dolor. Así que Louise también aprendió a desconfiar del amor. Pero lo más revelador que Louise descubrió es que estos patrones no se transmiten solo de padres a hijos, se transmiten a través de generaciones enteras. La bisabuela que vivió una guerra, la abuela que sobrevivió una hambruna, la madre que creció en violencia doméstica. Cada una desarrolló estrategias de supervivencia que funcionaron en su momento, pero que se convirtieron en prisiones para las siguientes generaciones. La ciencia ha confirmado lo que Louise intuía hace décadas. Los estudios sobre epigenética han demostrado que los traumas intensos pueden alterar la expresión de nuestros genes y que estos cambios se pueden transmitir a nuestros hijos y nietos. Literalmente, el dolor no procesado de nuestros ancestros puede estar afectando nuestra biología. Pero Louise también descubrió algo esperanzador. Así como el trauma se puede heredar, la sanación también se puede heredar. Cuando una persona rompe un patrón familiar y sana un trauma ancestral, esa sanación puede afectar no solo a sus hijos futuros, sino que puede sanar hacia atrás, liberando el dolor que había estado atrapado en la línea familiar durante generaciones. Louise entendió que no había heredado trauma por casualidad.
Lo había heredado porque su alma tenía la fortaleza necesaria para transformarlo, porque ella era la elegida en su línea familiar para convertir el dolor en sabiduría, el trauma en compasión, la herida en don. En los próximos minutos te voy a contar exactamente cómo Luis se logró esto, porque cuando entiendas su historia, vas a reconocer tu propia misión ancestral. Louise Hay tenía 50 años cuando tuvo la revelación más devastadora y liberadora de su vida. Estaba sentada en su consulta médica, acabando de recibir el diagnóstico de cáncer vaginal, cuando de repente entendió algo que la dejó sin aliento. Su enfermedad no era casualidad. Era la manifestación física de un dolor que había estado cargando desde antes de nacer. La infancia de Louise había sido una pesadilla que parecía sacada de las peores historias familiares que puedas imaginar. Su padre biológico la había abandonado cuando tenía apenas 18 meses. Su madre, rota por el abandono y hundida en depresión, había traído una serie de hombres a la casa que veían a Louise como un obstáculo molesto y algunos como algo peor. Desde los 5 años, Louise había sido abusada sexualmente por su padrastro. Había crecido en pobreza extrema, usando ropa donada, comiendo lo que podían conseguir, viviendo en casas que apenas tenían calefacción. Pero más doloroso que la pobreza material era la pobreza emocional. Louise había crecido sintiendo que era una carga, que no merecía amor, que su existencia era un error. A los 16 años, Louise había quedado embarazada y había dado a su bebé en adopción, cargando durante décadas con una culpa y una vergüenza que la consumían por dentro. Había pasado su juventud y su adultez temprana repitiendo exactamente los mismos patrones de su madre. Relaciones tóxicas con hombres que no podían amarla, trabajos que la mantenían en supervivencia, una sensación constante de que algo terrible estaba a punto de suceder. Pero ese día, en el consultorio médico, cuando el doctor le explicó que tenía cáncer en la misma área de su cuerpo donde había ocurrido el abuso, Louise tuvo una revelación que cambiaría no solo su vida, sino la de millones de personas. Se dio cuenta de que había estado viviendo la vida de su madre, quien había vivido la vida de su abuela, quien había vivido la vida de su bisabuela. Louise entendió que venía de una línea familiar de mujeres que habían sido abusadas, abandonadas, que habían aprendido que su valor dependía de qué tan invisibles pudieran volverse, de qué tan poco problema pudieran causar. Mujeres que habían pasado su dolor de una generación a la siguiente como si fuera una herencia maldita. Su madre no la había lastimado porque fuera una mala persona. La había lastimado porque ella también había sido lastimada. Su madre había repetido con Louise exactamente lo que habían hecho con ella, porque era la única manera que conocía de relacionarse con una hija. No había tenido modelos de amor sano, de protección maternal, de valoración de lo femenino. Pero Louise también tuvo otra revelación aún más poderosa. Se dio cuenta de que no había nacido en esa familia por casualidad. Se dio cuenta de que su alma había elegido específicamente esa línea familiar porque tenía la fortaleza necesaria para romper ciclos que se habían estado repitiendo durante generaciones. Había venido a sanar no solo su propia vida, sino toda su línea ancestral. Louise entendió que algunas almas llegan a este mundo con misiones específicas. Algunas vienen a crear arte, otras a hacer descubrimientos científicos, otras a liderar movimientos sociales, pero algunas, como ella, vienen con la misión más sagrada de todas. Vienen a sanar líneas familiares, a convertir el dolor heredado en sabiduría, a ser las ancestras sanadas que las futuras generaciones necesitan. Cuando Louise tomó la decisión de no solo curarse del cáncer, sino de sanar todos los traumas familiares que habían contribuido a su enfermedad, algo extraordinario comenzó a suceder. No solo su cuerpo comenzó a sanarse, sino que pudo sentir como si generaciones enteras de mujeres en su línea familiar finalmente pudieran respirar.
Luis desarrolló un método específico que trabajaba simultáneamente con su propia sanación y con la sanación ancestral. No era complicado, no requería años de terapia, no necesitaba rituales que no entendiera. Era un proceso simple de 3 pasos que cualquier mujer podía aplicar para convertirse en la primera generación verdaderamente libre de su línea familiar. El primer paso era reconocer exactamente qué patrón familiar estaba repitiendo. El segundo era liberar ese patrón a través de un perdón que sanaba no solo a ella, sino a todas las mujeres que habían venido antes. Y el tercero era declarar una nueva realidad para toda su línea familiar, hacia atrás y hacia adelante. Ahora te voy a enseñar exactamente cómo Luis aplicó este método, empezando por el primer paso que ella consideraba el más importante de todos. El primer paso del método de Louise Hay es aparentemente simple, pero profundamente revelador. Luis descubrió que para romper una maldición familiar, primero necesitas identificar exactamente cuál es el patrón principal que estás repitiendo. No todos los patrones de tu familia, solo el más doloroso, el que más está afectando tu vida en este momento. Luis desarrolló una pregunta específica que va directo al corazón del asunto. Una pregunta que en menos de 30 segundos puede revelar décadas de programación inconsciente. La pregunta es, ¿qué dolor de mi infancia sigo repitiendo en mi vida adulta? No qué trauma tuviste, no qué te hicieron tus padres, sino qué dolor específico sigues recreando una y otra vez. Cuando Luis se hizo esta pregunta, pues a sí misma, la respuesta la devastó. El dolor que había experimentado en la infancia era la sensación de no ser querida, de ser una carga, de no merecer protección ni cuidado. Y cuando observó su vida adulta con honestidad brutal, se dio cuenta de que había recreado exactamente ese mismo dolor en cada relación que había tenido. Había elegido hombres que no podían amarla completamente. Había aceptado trabajos donde no era valorada. Había desarrollado enfermedades que requerían que cuidara de sí misma de maneras que nunca había aprendido. Inconscientemente, había recreado la misma sensación de abandono y desprotección que había vivido de niña. La técnica de Luis es hacer esta pregunta y luego observar sin juzgar cuál es la respuesta que surge inmediatamente. No la respuesta que crees que deberías tener, no la respuesta que suena más dramática, sino la primera respuesta que viene de tu corazón. Esa respuesta es tu patrón familiar principal. Te voy a contar la historia de Carmen, una mujer de 42 años que aplicó esta técnica. Cuando Carmen se preguntó qué dolor de su infancia seguía repitiendo, inmediatamente supo la respuesta. El dolor de sentirse invisible, de que sus necesidades no importaran, de tener que ser perfecta para recibir atención. Carmen se dio cuenta de que en su matrimonio se había vuelto invisible, que trabajaba incansablemente para complacer a su esposo, sin nunca expresar sus propias necesidades. En su trabajo, aceptaba más responsabilidades de las que le correspondían sin pedir reconocimiento. Con sus hijos, se sacrificaba constantemente sin enseñarles a valorar su tiempo y energía. Cuando Carmen rastreó este patrón hacia atrás en su familia, descubrió algo revelador. Su madre también había sido invisible en su matrimonio. Su abuela había sido la que cuidaba a todos sin cuidarse a sí misma. Su bisabuela había sacrificado sus sueños por mantener unida a la familia. Generación tras generación de mujeres que habían aprendido que su valor dependía de qué tan útiles fueran para otros. Pero aquí viene la parte más importante de este primer paso. Luis enseñaba que una vez que reconoces el patrón, necesitas entender que no es tu culpa haberlo desarrollado. Carmen no había elegido conscientemente volverse invisible. Había aprendido al hacerlo porque en su casa de la infancia, las niñas que causaban problemas o que expresaban necesidades eran castigadas o ignoradas. Su madre no le había enseñado a ser invisible porque fuera mala. Le había enseñado a ser invisible porque así era como su madre había sobrevivido. Y así era como la madre de su madre había sobrevivido.
Era una estrategia de supervivencia que se había transmitido de mujer a mujer como un conocimiento ancestral doloroso. Luis descubrió que reconocer el patrón con compasión, sin culparte a ti misma ni culpar a tus padres, es lo que abre la puerta a la sanación. Porque cuando entiendes que todos en tu línea familiar estaban haciendo lo mejor que podían con el dolor que tenían, puedes comenzar a sanar no solo tu propio dolor, sino el dolor de todas las que vinieron antes. El reconocimiento del patrón es solo el primer paso. El segundo paso es aún más poderoso, porque es el que rompe las cadenas invisibles que han mantenido a tu familia atrapada durante generaciones. El segundo paso del método de Louise Hay es el más liberador de todos, pero también el más malentendido. Louise descubrió que para romper un patrón familiar, necesitas perdonar no solo a tus padres, sino a toda la línea de ancestros que transmitieron ese dolor. Pero no es el perdón que la mayoría de la gente piensa. Louise enseñaba que el perdón familiar no es para ellos, es para ti. No es para excusar lo que hicieron, no es para pretender que no pasó, no es para reconciliarte con personas que te lastimaron. El perdón familiar es para cortar las cuerdas invisibles que te mantienen atada a su dolor, para liberar la energía que has estado usando para cargar con su trauma. Cuando Luis desarrolló este segundo paso, se dio cuenta de algo revolucionario. Se dio cuenta de que cuando perdonas a tus padres por el dolor que te causaron, también estás perdonando a los padres de tus padres y a los padres de los padres de tus padres. Porque el dolor que te transmitieron no era originalmente suyo, era un dolor ancestral que ellos también habían heredado. La técnica que Luis desarrolló es sorprendentemente simple. No requiere terapia de años, no necesitas confrontar a nadie, no tienes que escribir cartas largas o hacer rituales complicados. Es una declaración específica que se hace en voz alta, es de mirándote a ti misma en un espejo durante 30 segundos. La declaración es: perdono a todas las mujeres de mi línea familiar que me transmitieron este dolor, porque ellas también lo habían recibido. Perdono a todas las generaciones de mujeres que hicieron lo mejor que pudieron con las heridas que tenían. Libero este patrón de mi línea familiar para siempre. Cuando Luis aplicó esta técnica por primera vez, lloró durante horas. No porque fuera débil, sino porque pudo sentir físicamente como si cadenas invisibles se estuvieran rompiendo en su cuerpo. Pudo sentir como si generaciones enteras de mujeres que habían cargado con el mismo dolor finalmente pudieran exhalar. Luis entendió en ese momento que su madre había sido una niña de 5 años que nunca recibió el amor que necesitaba, que creció y se convirtió en una madre que no sabía cómo dar lo que nunca había recibido. Su abuela había sido una niña de 5 años que también había sido lastimada, que había crecido repitiendo los únicos patrones que conocía. El perdón de Luis no era ingenuo. No pretendía que su infancia había sido perfecta o que su madre no la había lastimado, pero entendió que su madre había sido la primera víctima de un patrón que venía de mucho más atrás, y que ella, Luis, tenía el poder de ser la última víctima, la que rompería el ciclo para siempre. Te voy a contar lo que le pasó a Elena, una mujer de 35 años que aplicó exactamente esta técnica. Elena había crecido con una madre extremadamente crítica que nunca la había felicitado por nada, que constantemente la comparaba con otros niños, que la hacía sentir que nunca era suficientemente buena. Cuando Elena se paró frente al espejo y declaró el perdón ancestral, algo extraordinario sucedió. Por primera vez en su vida, pudo imaginar a su madre como una niña pequeña, que también había sido criticada constantemente, que también había crecido sintiendo que nunca era suficiente, que había aprendido a criticar porque era la única manera que conocía de intentar ayudar. Elena me escribió 3 semanas después para contarme que por primera vez en 35 años había podido tener una conversación con su madre sin sentir esa tensión familiar en el pecho. No porque su madre hubiera cambiado, sino porque Elena había cortado las cuerdas energéticas que la mantenían reaccionando desde el dolor de la niña herida.
Pero Luis siempre advertía que este perdón debe venir de un lugar auténtico, no forzado. Si sientes resistencia cuando intentas perdonar, está bien. Esa resistencia es parte del proceso. Luis enseñaba que puedes comenzar diciendo estoy dispuesta a estar dispuesta a perdonar. Y eso ya es suficiente para comenzar a romper las cadenas. El perdón ancestral prepara el terreno para el tercer y último paso, que es el más poderoso de todos. Es el paso donde no solo te liberas del pasado, sino donde creas una realidad completamente nueva para toda tu línea familiar. El tercer y último paso del método de Louise Hay es el momento más poderoso de todo el proceso. Es cuando dejas de ser víctima de tu historia familiar y te conviertes en la creadora de una nueva historia. Es cuando declaras con todo el poder de tu ser las palabras que pueden cambiar el destino de generaciones enteras. El sufrimiento familiar termina conmigo. Luis descubrió que una vez que has reconocido el patrón y has liberado el dolor ancestral a través del perdón, estás lista para algo que ella consideraba casi mágico. Estás lista para convertirte en la ancestra sanada que tu línea familiar ha estado esperando durante décadas, tal vez siglos. La técnica del tercer paso es la más simple de todas, pero también la que requiere más valor. Porque en este momento no solo estás sanando tu propia vida, estás asumiendo la responsabilidad sagrada de cambiar el curso de tu línea familiar para todas las generaciones que vienen después de ti. Luis enseñaba que te coloques frente al espejo, mires directamente a tus propios ojos y declares con toda la fuerza de tu corazón: el sufrimiento familiar termina conmigo. Yo soy la primera mujer de mi línea que vive desde el amor y no desde el miedo. Yo soy la primera que rompe estos patrones para siempre. A partir de ahora, mi familia hereda amor, abundancia, respeto y paz. Cuando Luis hizo esta declaración por primera vez, sintió como si todo su sistema nervioso se estuviera reprogramando. Sintió como si estuviera enviando una señal energética no solo hacia el futuro, hacia los hijos que podría tener, sino también hacia el pasado, liberando a todas las mujeres de su línea que habían estado atrapadas en los mismos patrones de dolor. Pero Luis también enseñaba algo crucial sobre este tercer paso. No es suficiente declarar estas palabras una sola vez. Necesitas repetirlas 10 veces mientras visualizas una nueva realidad para tu familia. Visualizas a tus hijos futuros creciendo con autoestima sólida, con la capacidad de recibir amor, con la seguridad de que merecen abundancia y respeto. Te voy a contar lo que le sucedió a Patricia, una madre de 38 años que aplicó este tercer paso después de reconocer que estaba repitiendo el patrón familiar de sobreprotección ansiosa. Patricia venía de una línea de mujeres que habían vivido con miedo constante, que habían criado a sus hijos desde la paranoia y la ansiedad. Cuando Patricia declaró el sufrimiento familiar termina conmigo, algo inmediato cambió en su manera de relacionarse con sus dos hijas. Dejó de proyectar sus propios miedos sobre ellas. Dejó de enseñarles que el mundo era peligroso. Comenzó a criarlas desde la confianza y no desde el terror. Patricia me escribió un año después para contarme que sus hijas habían comenzado a mostrar una seguridad en sí mismas que ella nunca había sentido a su edad. Que por primera vez en generaciones había niñas en su familia que se sentían seguras de explorar el mundo, de tomar riesgos sanos, de confiar en su propia capacidad de navegar la vida. Luis siempre enseñaba que cuando completas estos 3 pasos, algo fundamental cambia en tu identidad. Ya no eres la mujer que repite patrones familiares. Ya no eres la víctima de una historia que comenzó antes de que nacieras. Te conviertes en la arquitecta de una nueva realidad familiar. El método completo de Luis toma exactamente 10 minutos. 2 minutos para reconocer el patrón principal. 3 minutos para el perdón ancestral. 5 minutos para la declaración de nueva linaje. En 10 minutos puedes comenzar a romper patrones que han estado operando durante generaciones. Pero Luis
también desarrolló un protocolo específico para asegurar que esta transformación se mantenga, para protegerte de volver a caer en los viejos patrones cuando la presión familiar aumenta y para acelerar el proceso de creación de tu nueva realidad ancestral. Ahora que conoces los 3 pasos del método de Louise Hay, te voy a enseñar exactamente cuándo y cómo aplicarlos para obtener los mejores resultados. Louise descubrió que este proceso funciona mejor cuando se aplica una vez por semana durante 4 semanas consecutivas, no todos los días. El protocolo es simple. Cada domingo por la mañana, durante un mes, dedicas 10 minutos a aplicar los 3 pasos. Primer domingo, te enfocas en reconocer el patrón. Segundo domingo, añades el perdón ancestral. Tercer domingo, integras la declaración de nueva linaje. Cuarto domingo, aplicas los 3 pasos completos como un ritual de cierre. Louise enseñaba que una vez por semana es perfecto porque le da tiempo a tu sistema nervioso de integrar los cambios sin crear resistencia. Cuando intentas cambiar demasiado rápido, tu mente inconsciente se asusta y trata de regresarte a los patrones familiares conocidos. Después del primer mes, Louise recomendaba aplicar el protocolo completo una vez al mes como mantenimiento, especialmente antes de reuniones familiares importantes o cuando sientes que estás volviendo a caer en viejos patrones. Pero Louise también sabía que cuando empiezas a cambiar, tu familia va a resistirse. Van a decirte que has cambiado, que ya no eres la de antes, que te has vuelto egoísta o diferente. Esta resistencia es normal y es señal de que el método está funcionando. Tu familia está acostumbrada a cierta versión de ti, y cuando esa versión cambia, ellos se sienten incómodos. Louise enseñaba una afirmación específica para estos momentos de presión familiar. Cuando alguien trata de regresarte a los viejos patrones, te repites internamente: yo soy la primera generación sana de mi familia, y eso no está abierto a discusión. Los señales de que el protocolo está funcionando son claros. Comienzas a reaccionar diferente en situaciones familiares que antes te disparaban. Empiezas a tomar decisiones desde el amor propio en lugar del miedo. Notas que atraes personas diferentes, más sanas, a tu vida. Pero la señal más poderosa es cuando te das cuenta de que ya no sientes esa pesadez en el pecho que venía de cargar dolor que no era tuyo. Cuando puedes estar con tu familia sin sentir que tienes que protegerte emocionalmente todo el tiempo. Te voy a contar sobre Rosa, que aplicó este protocolo durante 6 meses. Rosa venía de una familia donde todas las mujeres habían sido víctimas de violencia doméstica durante 4 generaciones. Después de aplicar el método de Louise, Rosa se divorció de su esposo abusivo, algo que ninguna mujer en su familia había tenido el valor de hacer. Pero lo más hermoso es que la hija de Rosa, que en ese momento tenía 15 años, creció viendo que era posible elegir diferente, que no tenía que aceptar migajas de amor, que merecía respeto. Rosa rompió un ciclo de violencia que había durado más de 100 años. El método de Louise es simple, pero cambiar una línea familiar completa requiere valor, constancia y la certeza absoluta de que el sufrimiento familiar termina contigo. Si has llegado hasta aquí, si has sentido algo removerse profundamente en tu alma mientras hablábamos de romper maldiciones familiares, si reconoces que quizás naciste exactamente para esta misión, quiero que sepas algo fundamental. No todas las mujeres tienen la fortaleza necesaria para ser la primera generación sana de su familia, pero tú sí la tienes. Recapitulemos los 3 pasos simples que Louise Hay desarrolló para romper ciclos familiares de sufrimiento. Primer paso: reconocer el patrón principal preguntándote qué dolor de tu infancia sigues repitiendo. Segundo paso: perdón ancestral declarando que liberas este patrón de tu línea familiar para siempre. Tercer paso: crear nueva realidad declarando el sufrimiento familiar termina conmigo. 10 minutos que pueden cambiar el destino de generaciones enteras. 10 minutos para convertirte en la ancestra sanada que tu familia ha estado esperando. 10 minutos para asegurar que tus hijos y los hijos de tus hijos
hereden amor en lugar de trauma. Louise Hay nos enseñó que algunas almas vienen a este mundo con misiones específicas. Algunas vienen a crear belleza, otras a hacer descubrimientos, otras a liderar movimientos, pero tú, mi amor, viniste con la misión más sagrada de todas. Viniste a sanar una línea familiar completa. Viniste a convertir siglos de dolor en sabiduría, trauma en compasión, heridas en dones. No es coincidencia que estés viendo este video. No es casualidad que estas palabras estén resonando tan profundamente en tu corazón. Es porque tu alma reconoce su propósito. Es porque llegó el momento de cumplir la misión para la que viniste. Si sientes que este mensaje era exactamente lo que tu corazón necesitaba escuchar, te invito a que te suscribas a este canal ahora mismo. Porque aquí no solo hablamos de crecimiento personal, aquí creamos juntas una comunidad de mujeres que han decidido ser las quebradoras de ciclos, las sanadoras ancestrales, las que dicen basta al sufrimiento familiar. Y déjame un comentario contándome cuál es el patrón familiar que vas a romper. ¿Es la pobreza que ha perseguido a tu familia durante generaciones? ¿Es la baja autoestima que han heredado todas las mujeres de tu línea? ¿Es la incapacidad de recibir amor que parece estar en tu ADN? ¿O es la ansiedad y el miedo que han vivido tus ancestras? Comparte tu misión ancestral, porque cuando las mujeres nos unimos en esta labor sagrada, creamos una fuerza imparable que puede sanar no solo nuestras familias, sino el mundo entero. En el próximo video te voy a enseñar cómo Louise Hay transformó la relación familiar más tóxica que existe, la relación con el dinero, porque Louise sabía que la abundancia real solo puede llegar cuando sanamos las creencias limitantes que hemos heredado sobre el merecimiento. Pero antes de irte, quiero que repitas conmigo estas palabras como si fuera un juramento sagrado, como si fuera la declaración más importante que vas a hacer en tu vida. El sufrimiento familiar termina conmigo. Yo soy la primera mujer de mi línea que vive desde el amor y no desde el miedo. Yo soy la ancestra sanada que mi familia necesitaba. A partir de hoy, mi linaje hereda amor, abundancia, respeto y paz. Eres la elegida, mi amor. Eres la que rompe las cadenas. Eres la que sana generaciones. El sufrimiento familiar termina contigo.